Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer un anillo sello oval macizo, un trabajo que han pedido bastante. Y comenzamos cortando una cartulina a la medida del anillo, marcando sobre la chapa exactamente el centro, lo que sería la tabla del anillo o la mesa, marcando con un marcador indeleble y vamos a ir a la laminadora pasándolo de un lado y del otro hasta la marca que hicimos con indeleble. De esta manera lo que estamos buscando es que el chapón eleve solamente en el medio, marcando así una distancia obvia entre lo que sería parte del cuerpo y el centro del anillo. Blanqueamos en sales y ya habiendo conseguido esta diferencia, vamos a marcar la medida definitiva y hacemos un boceto del total del anillo. Siempre trabajando con margen de material, teniendo en cuenta que nos espera un largo trabajo de limado, martillado, mandrilado. Eliminamos todo lo que no vamos a utilizar, ya dejando algún avance de la base de este anillo. En la combera de madera, mandril, masa de nylon o masa de madera, vamos a comenzar a doblar este anillo. Lo hacemos en la combera de madera para que no nos marque el material. Si bien hay mucho por limar, es mejor empezar ahorrando trabajo que generándonos más. Estando bien recocido y ya habiendo doblado, con martillo, en este caso sobre madera, con golpes firmes, empezamos a cerrarlo para llegar a una presentación y poder soldar. Un pase de sierra para que la presentación quede limpia. Recosemos y con martillo sobre el TAS terminamos de cerrar. Bien cerrado en contacto, pasamos a la soldadura. Es una pieza gruesa, pesada, con lo cual vamos a necesitar una buena cantidad de temperatura. Ya blanqueado, con marcador indeleble, volvemos a remarcar el oval de nuestro sello. Y esta parte es muy importante, vamos a mandrilar golpeando fundamentalmente en la parte superior y en los dos laterales, ayudando a lo que hicimos inicialmente con la laminadora. Lo que hacemos es ir definiendo poco a poco y golpe a golpe la forma final del anillo. Corroboramos siempre la medida de los dos lados del palo de medida. Podemos ver claramente la forma con la tabla bien marcada. Y tomando con un morseto, necesitamos mucha firmeza, y con una lima de grano grueso comenzamos a limar firme sobre la tabla en principio. Siempre comenzamos por la tabla para poder desde ahí definir las medidas siguientes.
Ya habiendo conseguido la tabla, marcamos el largo total del anillo o la altura total para poder con calibre o compás empezar a escuadrarlo. Marcando los laterales podemos trazar la cruz. Y este eje lo vamos a prolongar primero con un lápiz y después lo marco con marcador indeleble, una vez asegurado. Y de vuelta con morceto comenzamos a limar, quitándole las puntas, haciendo chavas, generando poco a poco la forma ovalada. Ya teniendo el oval marcado, definido en su gran parte, marcamos el excedente de material de todo el cuerpo y lo vamos a cortar con una sierra 0/0. Seguimos limando y poco a poco vamos uniendo el cuerpo con la parte superior del anillo, buscando cada vez más la estética de la pieza. La idea es que haya una conexión lineal y estética entre la base, el cuerpo, el ensanchamiento, las caídas. Con lima media caña suavizamos estas caídas. Con lima más fina hacemos los últimos detalles. Rectificamos el interior con una gomita abrasiva negra. Y comenzamos a lijar. Lija 240, 360, 400, 600. Como acá no hay plantilla, vamos a usar exactamente la base que acabamos de marcar como plantilla para esta chapa de 1 milímetro que va a ser el relieve del sello. Una vez calado, rectificamos todo el contorno buscando que quepa de manera precisa sobre la tabla. Vamos al lacre para poder empezar a marcar y dibujar. Con un compás de punta seca marcamos un contorno y a partir de acá dibujamos para luego poder marcar con buril. En este caso uso un buril plano, fino, con la sola intención de simplemente marcar el dibujo para poder calar sin que se me borre. Con punta de acero marcamos el asiento para las mechas. Vamos a usar una mecha de 0,50 en este caso porque los espacios son muy chicos, salvo el espacio
central y comenzamos con sierra 3-0 y vamos a terminar haciendo los detalles más chicos, las entradas más pequeñas, con una sierra 6-0. Atamos con hilo de acero para poder soldar la base. Fijamos la posición. Y soldamos absolutamente toda esta costura. Blanqueamos en sales. Y ahora vamos a tomar el espacio disponible para hacer las letras en relieve, en este caso en oro 18 quilates de color amarillo. Vamos a hacer un diseño en diagonal con una letra floreada clásica. Y con el mismo buril plano las marcamos para luego pasar al calado. En este punto es importante marcar con un buril fino porque los retoques de estas letras o de cualquier relieve vienen después, una vez ya soldado. Ya calado, probamos que las letras quepan en sus posiciones y pasamos a la soldadura. Ya soldado y blanqueado, vamos a rectificar la parte superior de esta chapa que acabamos de soldar, tanto de manera vertical como en diagonal, uniéndonos con el cuerpo, y sacamos cualquier detalle que haya podido quedar de la soldadura con esmeril 240, 360, 400, 600. Ya con lija 600 hacemos una pasada finita, cuidando siempre la estética del anillo, sin esmerilar de más. Y conseguido esto, con una sierra 3-0 vamos a hacer una cintura evidenciando la unión de una parte con otra.
Con el compás de punta seca vamos a marcar un contorno sobre los laterales del anillo y poder cerrar para luego marcar con buril plano. Este contorno va a ser quien contenga el dibujo que a continuación vamos a hacer en el centro. Escuadramos, lo dejamos bien en eje. Por supuesto, la altura de esta cruz tiene que ver con el dibujo que estamos haciendo. Y ya marcada una de las caras, comenzamos con el grabado. Con el grabado que tiene que ver más con un marcado, en este caso, porque este no es el grabado definitivo. Como pueden ver, una vez marcado absolutamente todo el dibujo, con una fresa de 0,8 comienzo a bajar absolutamente todo lo que es contorno y excedente de material. Con una fresa de 1 milímetro, un poco más grande, 1,20 milímetros también, saco las partes más gruesas. Y con buril plano y anglet me encargo de todas las terminaciones y también de rebajar, de hacer este vaciado de material, pasando el plano hacia un sentido y cruzándolo hacia el otro. Podemos hacer un buen vaciado. Yo me ayudo con fresa porque considero que gano un poquito de tiempo. Y para asegurarnos de que ningún detalle se nos pase por alto, lo pintamos con marcador, esmerilamos con lija 1000 y esto va a dejarnos ver cualquier detalle que podamos haber obviado. Volvemos con la fresa fina a limpiar el rayado del buril. Un trabajo de mucha paciencia, tiempo. Y ahora vamos a hacer la transferencia de esta imagen al otro lado. Esta técnica ya la mostramos 2 veces al menos y consiste en darle unos golpes con plastilina con cinta de embalar transparente. Calcamos la imagen y con mucho cuidado, despacito y sin apuro, la transferimos de esta manera al otro cuerpo. Pegamos bien y retiramos lento. Esta técnica no sale generalmente en el primer intento, a veces es necesario repetirla hasta que quede en posición perfecta. Con una punta de trazar, una vez logrado, marcamos todo el dibujo y volvemos al trabajo anterior. Fresa de 0,80, buriles, plano, anglet. Limpiamos absolutamente todo el dibujo, tal cual lo hicimos del lado anterior, y habiendo terminado los laterales pasamos al frente. Remarcamos nuevamente con compás de punta seca el ancho de nuestro contorno y con buril plano, fino, retocamos y marcamos todas las líneas fundamentales.
Con Anglet hacemos un corte de lustre sobre el contorno. Y con un plano ancho, número 12, ensanchamos los cortes de lustre sobre el dibujo de plata. Marcamos el relieve en oro, retocamos el relieve en oro. Una última pasada de esmeril. Ya estamos en esmeril 1000 a esta altura. Y nos vamos a la pulidora. Hacemos fieltro para el interior, cepillo con pasta Trípoli y trapo con pasta de alto brillo. Una vez pulido, lavamos en ultrasonido si es posible. Secamos en aserrín. Y le vamos a poner este oxidante a base de azufre, abundante cantidad. Y para que este oxidante muerda un poco mejor, le vamos a dar un poco de calor con el soplete, una llama suavecita. Esto va a hacer que la oxidación sea mucho más fuerte. Estando con esta temperatura encima, volvemos a oxidar y pueden ver cómo toma de otra manera. La oxidación es inmediata y bien oscura. Hecho esto, dejamos secar y vamos a la pulidora, pero en este caso con fieltro. No nos metemos en la parte de bajo relieve, sino que solamente vamos a pulir lo que está en relieve. Terminamos de pulir y se acabó. Queridos amigos, espero les haya gustado y les sirva de aprendizaje. Fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.